Muy buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo para todos. Profe, buenas noches. Bienvenida María Fernanda. Profesor, buenas noches. Hola Edwin, bienvenido. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor, muy amable. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. Adrián, ¿Qué tal esa jornada del día de hoy? bien maestro, bien. Mucho agite con esa materia, con esa asignatura de costos. Un poquito. ¿Sí los hacen trinar parejo o no? Sí, claro. ¿Es muy exigente la materia? ¿El docente es muy exigente? No, es Más o menos. de atención, es de atención, pero es una materia muy chévere. Así como la de derecho laboral. Bien maestro. O cada asignatura tiene su quehacer. Sí maestro, cada una es diferente. La una debe ser muy dinámica y la otra debe ser muy pausada, me imagino. Mi papá, qué bueno, mami, Dios te bendiga y a tu hijo. Lady, tienes Esteban. abierto el micrófono. Bueno, ¿y qué tal el parcial del parcial de derecho laboral? Bien maestro. Bien. ¿Bien en qué sentido? Pues que nos quedó como claros a todos, yo creo que todo lo de la ley del acoso laboral. Bueno, estamos entrando a la 8ª sesión, ¿no? Sí, señor. De hoy en 8 días vamos a hacer el segundo parcial. El segundo parcial va a ser oral, grupal, con los mismos grupos con que hicimos el primer parcial. Entonces, ese día a la plataforma van ingresando solamente los estudiantes que van a presentar el parcial. Los demás no ingresan, solamente ingresan en el momento que les toque la oportunidad para presentar el parcial. Por el WhatsApp, en compañía de los monitores, vamos a ir llamando los respectivos grupos. Entonces, por ejemplo, a las 8:05, 8:10 de la noche, 8:05 podemos empezar con el primer grupo. Y así sucesivamente, por el WhatsApp vamos anunciando cuál es el siguiente grupo que debe ingresar a la plataforma. De tal manera que en la plataforma solamente van a estar las personas que van a estar contestando el examen y de pronto
los dos monitores para que ellos se den cuenta el debido proceso y también para que por vía WhatsApp vayan a ir llamando al siguiente grupo. Esa es la metodología que vamos a usar para el segundo parcial. Vamos a preguntar de todo lo que vimos hasta el día 15 de septiembre. Todo lo que vemos todo lo que veamos hasta el 15 de septiembre. Pero a partir de la clase de hoy, maestro. A partir del primer día de clase, porque no ve que lo que vimos en el primer parcial solamente fue el acoso laboral y lo demás quedó sin evaluar. De pronto les envío las diapositivas que yo haga como para que tengan una guía de estudio, pero básicamente es el tema de lo que hayamos visto hasta el día 15 de septiembre. Bueno, entonces quedó claro el tema del parcial, del segundo parcial y la metodología. De modo pues que nos toca el fin de semana estudiar derecho laboral. Bueno, vamos entonces el día de hoy a ver cómo se desarrolla el contrato laboral y también su ejecución. La ejecución y efectos del contrato. Ese es el título de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en cuanto a la ejecución del contrato, vamos a recordar que debe ejecutarse dentro del marco de la buena fe. Aquí juega un papel importante la presunción de la buena fe. Se presume que todos nosotros somos de buena fe y la mala fe se tiene que probar. De modo pues que cuando hay unos comentarios de injuria y calumnia, que es lo que nosotros traemos por analogía del derecho penal para incluirlos en el derecho laboral, podemos decir que esa injuria y calumnia la podemos denunciar ante la fiscalía y podemos cobrar unos daños y perjuicios. Entonces, en el parcial le preguntan, ¿qué es la analogía? El estudiante debe responder que la analogía es traer leyes de una jurisdicción para ser utilizadas en otra jurisdicción. Ejemplo, vamos a traer de la jurisdicción penal, por analogía, una denuncia penal por injuria y calumnia y vamos a cobrar unos daños y perjuicios que nos ocasionó el empleador porque en un momento dado empezó a hablar mal de mí después de que yo me había retirado de la empresa. Entonces, ese es un tipo de pregunta que vamos a hacer en el parcial. Por ejemplo, otra pregunta que podemos hacer en el parcial es decir, ¿qué es la prescripción? El estudiante debe contestar que la prescripción es el tiempo que tiene la persona para reclamar sus derechos. No podemos contestar otra cosa que prescripción es igual a caducidad o que prescripción es igual a preclusión, porque eso no es. Nos están preguntando por los tenis blancos, debemos contestar por tenis blancos. No podemos que nos pregunten por tenis blancos y contestar por zapatos negros, porque no es el tema. La idea es que ustedes, de acuerdo a lo que lentamente
hemos aprendido del lenguaje jurídico, de las herramientas o la hermenéutica jurídica, que la hemos venido aprendiendo lentamente porque ustedes no tienen una doctrina, una doctrina jurídica, sino que esta es una materia, una asignatura que va a enriquecer ese conocimiento científico que necesitan ustedes para ser profesionales, ya sea en la administración de empresas o en la contaduría. Porque lo que pasa es que el conocimiento libera. El conocimiento da poder. Entonces, esta materia hace parte integral de ese conocimiento científico para que ustedes cuando terminen su carrera no solamente van a saber de administración, de contabilidad, sino van a tener esa potestad, van a tener esa competencia de hablar del derecho laboral. Y eso es ese es el complemento para que ese conocimiento libere y ese conocimiento les da ese poder. De modo pues que vemos como contadores públicos que manejan áreas de recursos humanos. Entonces no necesariamente el contador público está diseñado para hacer balances, para digitar información contable, para hacer declaraciones de renta, sino que esa contaduría pública tiene unas características tan amplias que le permite ser más allá de contador público. Igual pasa con los administradores de empresas. Tener esa capacidad de ser más allá, de ser el administrador, ser un gerente financiero, ser un gerente de recursos humanos, ser gerentes de mercadeo, gerentes de finanzas, y son administradores de empresas, porque van más allá, porque tienen un conocimiento amplio que les permite desarrollar más actividades de las que creerían que son para otros renglones educativos. Entonces, en el artículo En el artículo 55 del sustantivo del trabajo nos dice que el contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. ¿Esto qué quiere decir? Que un contrato laboral es un acuerdo de voluntades donde las partes adquieren derechos y obligaciones. Y además es ley para las partes. Por eso, en un contrato laboral no necesariamente tiene que ser un contrato escrito. Puede existir un contrato verbal donde se ponen de acuerdo las partes para prestar un servicio laboral, donde se establece cuál es el trabajo que voy a desarrollar, cuánto me va a pagar, dónde voy a trabajar, y ese contrato automáticamente, el contrato verbal, se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, a diferencia del contrato escrito, vemos cómo en el contrato verbal no existe
el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba debe escribirse, debe pactarse por escrito. Entonces tocaría escribirlo en el contrato verbal, en el contrato escrito. Por eso el contrato verbal, el periodo de prueba, no existe. Y además es un contrato a término indefinido. Ese es el concepto que se tiene frente a ese tipo de contratos. Y en general, para todos. Entonces, la ejecución de un contrato debe ejecutarse dentro del marco de la buena fe. Ahora bien, vamos a mirar cuáles son las obligaciones del empleador frente a sus trabajadores, a sus empleados. Y una muy importante que se tiene en cuenta es que el empleador debe afiliar y pagar la cotización a la seguridad social. En la seguridad social nos estamos refiriendo a la EPS, que es el tema de salud, a la ARL, que es la que previene los accidentes laborales, y al tema pensional. La pensión puede ser cotizada en dos fondos, puede ser un fondo, puede estar cotizada a un fondo público, como Colpensiones, o puede ser cotizada en un fondo privado. ¿Conocen los fondos privados de pensiones? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Dígame uno. Porvenir, Horizonte, Escandia, Protección, Colfondos, Porvenir, Colfondos, Protección, Protección, Horizonte. Horizonte. Dejémoslos ahí como para no mencionar más y tener la referencia del tipo de fondos privados. Tanto el fondo público como el fondo privado, pues tiene unas características muy diferentes. Para lograr la pensión en un fondo público, que es el de Colpensiones, porque no existe otro, se necesitan que los trabajadores hayan cotizado 1.300 semanas y que las mujeres tengan 57 años y los hombres 62 años. Si se cumple con esas condiciones, los trabajadores quedan pensionados. Mientras que en el fondo privado, la condición es diferente. La condición es cumplir la edad, tanto de los hombres como de las mujeres, y haber cotizado como mínimo 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa es la condición que se tiene en este tipo de fondos. Esa es la gran diferencia que se tiene del uno o del otro. Profe, disculpa, qué pena contigo. ¿Me podrías repetir, por favor, las condiciones del fondo público? Sí. Gracias, muy amable. En el fondo público se deben cumplir dos condiciones. La primera,
que los trabajadores hayan cotizado 1.300 semanas y los hombres tengan la edad de 62 años y las mujeres de 57 años. Cuando se cumplen esos requisitos, las personas, los trabajadores, se pensionan. Mientras que en el fondo privado, las condiciones son diferentes. La condición es que se cumpla la edad de hombres y mujeres y que hayan cotizado como mínimo 120 salarios mínimos mensuales vigentes. Si se cumplen con esas condiciones, las personas se cotizan. Profe, pero en el fondo privado también se puede por semanas de cotización, incluso uno se puede pensionar anticipadamente, dice que no tenga la edad de pensión. Sí. Digamos en el fondo. Sí, sigue. Entonces no necesariamente tiene que tener el capital. Si yo tengo 1.150 semanas, pues yo también me puedo pensionar por el fondo de garantía mínimo. Claro. O si tengo más de ese capital, me puedo pensionar anticipadamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tú estás diciendo son temas de excepción o temas especiales. Pero las condiciones generales de un trabajador son las que les estoy diciendo. ¿Sí? Veamos este caso. 120 salarios mínimos mensuales vigentes, ¿a cuánta plata equivale? ¿Cuánto vale el salario mínimo? ¿Cuál es el valor del salario mínimo? Multiplíquenlo por 120 salarios. ¿Cuánto vale el salario mínimo hoy? Eso da como 104 millones más o menos, profe. Perfecto. Un aporte de un trabajador a la pensión, que es el 16% de lo que gana. ¿Cuánto es el 16% del salario mínimo? A ver, muchacho, la calculadora. 140.000. El 16% del salario mínimo son 140.000. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿será que con esa plata de 140.000 mensuales llegará el trabajador a hacer su aporte de 104 millones? No. Un trabajador normal no se pensiona en el fondo privado. Por eso se está diciendo que en Colombia la gente no se pensiona. Y menos si está en un fondo privado. Porque necesita tener de ahorro esa plata. Claro, la compañera nos decía, hay regímenes especiales donde una persona que tenga dinero, muchacho de 38 años, 40 años, que tenga el dinero, ¿será que él va a colocarle los 108, 110 millones de pesos a porvenir para que lo pensione? Si nosotros cogemos esos 108 millones, supongamos que el trabajador tiene 35 años y le va a decir el promedio de vida del colombiano son 75 años. Si usted tiene 35 años, usted va a recibir esos 108 millones durante 40 años. 108 millones dividido 40 años, ¿a cómo le sale el año? 2.700.000. ¿Cuánto? 2.700.000. 2.700.000. Ok. Esos 2.700.000 divídalos en 12. 225. ¿Cuánto? 225.000. Exacto. ¿Será que un hombre inteligente va a colocar 104, 105 millones de pesos
para que el fondo le regrese 200.000 pesos, 250.000 pesos mensuales? Si es un administrador de empresas o si es un contador público, al hacer sus cuentas, no podrá decir por qué más bien no yo me monto un negocio donde esos 104 millones los pongo a rentar mínimo un 20% mensual. ¿Cuánto es el 20% de 105 millones? Si no me ayudan, se van a quedar dormidos. 21 millones. 21 millones de pesos frente a 200.000 pesos, 250.000 pesos mensuales, ¿ustedes creerían que la gente preferiría consignar su plata en un fondo privado que hacer inversiones? A ver, los jóvenes, ¿qué opinan? No, están muy... Rentar un negocio, profe, que invertir el dinero en un fondo. Señora, Pues es más rentable con ese dinero montar un negocio y no invertirlo en un fondo de pensiones. claro. Le pintan a uno pajaritos en el aire, pero la vida real es la que estamos viendo. Yo, si tuviera esa plata, pues podría comprar un apartamento y ponerlo a rentar, donde me paguen 1.200.000, 1.500.000 pesos. 1.000.000 de pesos. Y voy a tener una rentabilidad vitalicia que es superior. Y con el agravante de que cada año el avalúo catastral me va evaluando más, tanto el avalúo catastral como el avalúo comercial del bien. Eso con respecto a ese tema de las pensiones del fondo privado. La compañera que me estaba hablando, ¿quién es? De los fondos privados. No, profe. ¿Paola? Sí, señor. Bueno, ¿tú tienes más conocimiento sobre esos fondos privados o no mucho? Sí, ¿Tú trabajas para algún fondo? sí, yo trabajo para Scandia. ¿Tú conoces los BEPS? Sí. Explícanos qué son los BEPS. Los ves son los beneficios periódicos que se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está en Colpensiones y no se alcanza a pensionar y le faltan semanas, puede cotizar, creo. Ay, no, perdón, estoy confundida. Los BEPS es cuando una persona estando en Colpensiones se le va a hacer devolución de saldos. Entonces, ellos dicen, si usted hace, por ejemplo, tiene ahorro, no sé, 30 millones de pesos, de esos 30 millones de pesos, le dicen que mensualmente le van a dar, no sé, 100.000 pesos mensuales y la persona queda con su pensión, digamos que con esa pensión, con su salud y con la prima, que son los beneficios periódicos que hace Colpensiones y que más que todo está dirigido para cierto sector poblacional, porque digamos que eso pues no alcanza ni para un salario mínimo legal vigente, pero sí es un sustento pues para las personas que más lo necesitan y que no se alcanzaron a pensionar. Sí, Paola. Esos BEPS es una política financiera que sacó el Estado, como muchas que vimos. Por ejemplo, aquellos que decían que ahora en el tema de la pandemia, que los abuelitos salieran corriendo a los bancos para que hipotecaran su casa, para que les dieran un crédito y que ese crédito se cancelaba cuando el viejito se muriera. O sea que a la vuelta de 4 o 5 años la casa quedaba a nombre del banco.
Igual pasa con los BEPS. Los BEPS es una política financiera que sacó el gobierno única y exclusivamente para los afiliados a pensiones del fondo público de Colpensiones. Entonces le dice, para que las personas no saquen la plata, para aquellos trabajadores que no se alcanzan a pensionar, que tienen por lo menos 800 semanas y necesita tener 1.300 y tienen 62 años, le faltaría por lo menos 700 semanas, pongámoslo que le falte 500 semanas, partiendo de la base que el año trae 52 semanas, estaríamos hablando que le faltarían 10 años para la pensión, siendo juicioso, cotizando absolutamente todos los meses. Una persona a los 72 años que salga a disfrutar una pensión, si está bien de salud o más o menos de salud, vaya y venga. Pero normalmente estas personas llegan a esa edad y llegan con mucho quebranto de salud. Entonces, y después de los 62 años, pues ¿quién les da trabajo? Si las personas de 40 años ya son viejas para trabajar, pero el gobierno está diciendo que una persona de 62 años es joven para el goce de su pensión y la quieren aumentar. Eso no es coherente. Entonces esos BEPS son políticas financieras del Estado donde dicen siga cotizando, no saque su plata, siga cotizando, cotice, haga el aporte a la cotización de lo que usted quiera, 100, 200,000, 300,000 pesos. Y el gobierno le da un auxilio del 20% de lo que aporta a ese fondo pensional. Esos son los BEPS, para que la gente no retire su plata. ¿Por qué? Porque una persona que llega a la mayoría de edad, llega a los 62 años, tiene 800 semanas, está lejos de pensionarse. Porque a los 62 años ya está más de salida que de entrada laboralmente. Pues simplemente se va a Colpensiones y dice, yo cumplí los 62 años, tengo 800 semanas, vengo a que me den mi bono pensional. Y el bono pensional no es otra cosa que la devolución de su ahorro. Entonces, le devuelven su plata. Una persona que le den 10, 12 millones que tenga ahorrados desde esas 800 semanas, hace más labor con 12 millones, con 10, 12 millones hoy día en el bolsillo, que no disfrutando una pensión a los 72 años que vaya a ver si llegó a esa edad. Entonces, por eso el gobierno dijo, no, nos vamos a quebrar si la gente saca la plata de las pensiones porque no tenemos cómo pagar las pensiones que ya se otorgaron. Entonces, ese es el fenómeno de lo que pasa con las pensiones en Colombia. Claro, si nosotros estuviéramos estudiando derecho laboral, en la facultad de Derecho, hay una asignatura que dura 40 horas que se llama Seguridad Social. Y ahí es donde realmente entramos a hacer el análisis profundo de las EPS, de las ARL y de los fondos de pensiones. A ustedes les damos un básico de este tema para que no pase en blanco conocimientos que deben tener claros para el desarrollo de su actividad. Por eso decimos que dentro de las obligaciones del empleador, una de las obligaciones es la afiliación y pago de la seguridad social de sus trabajadores. En ese concepto,
Dentro de esas obligaciones está que el empleador le debe dar todos los instrumentos y las herramientas necesarias para que el empleado pueda desarrollar la actividad. Si es en una oficina, el empleador le debe colocar la computadora y que esa computadora tenga internet. Y todos esos gastos de sostenimiento y mantenimiento de los equipos corren por cuenta del empleador. No es que el trabajador tenga que llevar su computadora para poder trabajar y pagar su propio internet, como está pasando ahorita en el teletrabajo. Que tiene uno que poner su computador, tiene que pagar el internet y la empresa le siguió pagando el mismo salario. Claro, entonces surge un beneficio del Ministerio del Trabajo donde dice que el auxilio de transporte se le debe suministrar al trabajador para hacer uso del transporte de su casa al trabajo. Podría entonces, como el trabajador está laborando desde casa, la empresa no pagar ese auxilio de transporte. Entonces, en el estado de emergencia, dijeron, no le descuente ese auxilio de transporte, déjeselo para que el trabajador pueda sostener el internet y el mantenimiento del equipo. Por eso no descontaron el auxilio de transporte. El empleador está en la obligación de crear los comités paritarios junto con las ARL para evitar los accidentes laborales. Es importante que esos trabajadores reciban capacitación, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo, como en las plantas de producción, incluso en las oficinas, que tengan cuidado, que en las oficinas no se tiene que correr, que en las oficinas no se debe llevar el tinto de la cafetería al sitio de trabajo, porque por el camino se puede tropezar, se pueden estrellar dos trabajadores y causar un accidente laboral, porque el tinto va caliente, se pueden quemar, o porque en el choque se rompe el pocillo y le caen esquilas a la cara, le causa cortaduras en la mano, en fin. Eso es lo que tiene que prevenir el comité paritario, y el empleador está en la obligación de crearlos junto con los comités de prevención que la ARL ofrece para evitar los accidentes laborales. También es obligación del empleador suministrar los primeros auxilios de los trabajadores. En las empresas donde hay más de 10 trabajadores, el gobierno exige que la empresa debe tener un servicio médico, debe tener su consultorio, debe haber por lo menos una enfermera para atender los primeros auxilios y en su defecto tener un médico. En la Universitaria de Colombia funciona el servicio médico, aparte de una serie de pólizas que tienen el servicio médico por la mañana. Para la jornada de la mañana está el médico y está la enfermera. Y en la noche igualmente está la enfermera y el médico. Porque se han presentado eventos donde los estudiantes tienen recaídas, se desmayan, hay accidentes, se estrellan. Los trabajadores se estrellan entre los mismos compañeros, se caen de las escaleras. Los empleados, los profesores pueden sufrir desmayos, etc. Y está entonces los primeros auxilios para atender los trabajadores y también para atender
a los prestadores del servicio de educación mientras llega la ambulancia y son trasladados a la EPS. También es importante conocer que dentro de las obligaciones del empleador es pagar los salarios pactados, los periodos y en los lugares convenidos. Por ejemplo, uno ve muchas veces a los maestros de obra de construcción que le pagan el sueldo a los obreros en la cancha de tejo los sábados a las 4 de la tarde. Habría que ver si eso desde el punto de vista laboral es legal. Para mí, creería que no. Entonces no existe la posibilidad de aquel sofisma de distracción, de aquel paradigma que dicen los empleadores, es que yo tengo 5 días de plazo para demorarme en el pago de la mensualidad. De modo pues que sí, el pago lo tienen que hacer el último día del mes, el último día hábil del mes, entonces el empleador lo va a hacer 5 días del mes siguiente. Eso se cataloga como una parte ilegal porque la ley no lo contempla. Dice que tiene que ser el día convenido y en el lugar convenido. Generalmente las empresas le pagan a sus trabajadores y les hacen las consignaciones directamente por transferencia a la cuenta de ahorros. Entonces uno tranquilamente sabe que un día, 2 días antes de vencerse la quincena, ya les llegue el aviso. O el mismo día que se vence la quincena, le llega a uno el aviso de que le fue consignada su plata. Aquí hay otro tema bien importante que habla de guardar el respeto a la dignidad. Eso es un saludo a la bandera, porque nosotros lo vimos. En el acoso laboral, todas las formas y todos los vejámenes que pueden ocasionar a los trabajadores y en un momento dado no pasa nada. Y fuera de eso lo ratifica la ley laboral, en que debe guardar absoluto respeto a la dignidad de las personas. Y eso en muchos casos no funciona, porque el mismo empleador, el mismo dueño de la empresa, el mismo administrador, el mismo gerente, empieza a mofarse de los defectos, de las creencias, de los defectos físicos, de las creencias, por raza, por credo, porque la mujer está embarazada, porque perdió el bebé, porque es homosexual, porque es lesbiana. Y ahí empieza todo ese tipo de falta a la dignidad humana, al respeto. Empieza el acoso laboral y empieza por el mismo empleador. Entonces fíjense que esto es un saludo a la bandera. Esto y el acoso laboral. Porque tiene que irse a instancias mayores, de irse a una demanda laboral que tranquilamente puede durar más de 1 año, con un agravante que si uno pierde la demanda, pues lo más seguro es que a los 6 meses que pase el tiempo, lo van a despedir. Y queda el pobre empleador sin el pobre trabajador sin el pan y sin el queso. También dice la norma que el empleador le debe dar las licencias necesarias por fuerza mayor, por calamidad doméstica al empleado. Y vemos cómo muchas veces fallecen los familiares y no les dan el permiso. O simplemente le dicen, vaya al entierro de su mamá y el entierro durará un par de horas. Si el entierro es a las 11, a las 3 de la tarde tiene que estar otra vez en la empresa.
¿quién va a regresar a las 3 de la tarde habiendo enterrado a su ser querido? Eso ni el más berraco lo hace. Muy difícil que uno tenga cabeza fría para ir y volver. Y muchas veces lo que pasa es que las personas tienen tanto miedo de perder el trabajo porque tienen tantos compromisos, han adquirido tantas obligaciones que les da miedo perder el trabajo. Claro, porque como somos personas de bajos recursos económicos, donde nosotros para poder obtener nuestras cositas tenemos que sacarlas a crédito. Entonces, si necesitamos una computadora y tenemos una tarjeta de Codensa, pues vamos al Catrón y la sacamos. Felices con nuestra computadora muy linda, muy bella, nos facilita la vida, pero quedamos empeñados por un año y medio. Y todo depende de uno. Uno dice, bueno, pues gracias a Dios tengo trabajo y la puedo pagar en un año y medio, pensando que su contrato le va a durar un año y medio. Pero resulta que le terminaron el contrato y la persona quedó con esa obligación. Y la paga o la paga. Porque muchas veces, pues, se queda uno sin el trabajo y con la cantidad de obligaciones. Porque ese es el diario vivir de las personas de bajos recursos como nosotros, que para poder obtener nuestras cosas necesitamos sacarla a crédito. Imagínense ustedes aquellas personas que a los 30 años, 25, 30 años logran que un banco les dé un crédito para un hipotecario y duran 15 años en esa lucha, brazo abierto, del mar abierto, para lograr pagar su apartamentico durante esos 15 años. Es mucha el agua que pasa por debajo del puente. Son muchas las dificultades que tienen las personas para lograr con éxito llegar al final. Pero son muchas las dificultades. Se atrasan, vuelven y se atrasan. Muchas veces les embargan, saltan matones, lo ponen al día y así sucesivamente hasta que logran. Porque las personas, los empresarios, tienen sus potenciales económicos, tienen su músculo financiero y ellos, pues, las dificultades las pueden pasar de pronto porque se exceden en esas finanzas. Pero el resto, la empresa les puede sostener todo lo que ellos, todos esos desórdenes financieros que quieren hacer. Mientras que nosotros no. Nosotros no nos podemos exceder porque nos descuadramos y duramos descuadrados por lo menos 3 meses. Esta mierda no sirve por qué. Muchas veces dentro del derecho colectivo, del derecho sindical, también es una obligación del empleador darle esas licencias para que los miembros de las juntas directivas de los sindicatos actúen dentro de ese fuero sindical para que atiendan aspectos administrativos del sindicato. Hay empresas que desconocen la norma sindical y le dicen, no, fuera de que me hizo sindicato, entonces ahora no va a trabajar. Así es. Yo no voy a trabajar en la planta, yo no voy a trabajar en la oficina, porque tengo la responsabilidad de administrar el sindicato. Entonces ellos, dentro de ese fuero, que es igual a la estabilidad laboral reforzada, acuérdense en el ejemplo que puso el docente de la estabilidad laboral reforzada.
la parte de la pasta, la parte de afuera del esfero, es la estabilidad laboral reforzada, y lo que está por dentro, que es la mina, esa pasta está protegiendo la mina. Entonces la estabilidad laboral reforzada protege al trabajador. Para este ejercicio, para este ejemplo, la persona sería la mina, porque la protege la estabilidad laboral reforzada para que no sea despedida de su función. Ejemplo, una mujer en estado de embarazo no la pueden despedir porque tiene protección a la estabilidad laboral reforzada. Mientras que en el derecho colectivo, en el derecho sindical, la estabilidad laboral reforzada es igual al fuero sindical. El que tenga el fuero sindical no lo pueden despedir. Ahora, si lo despiden, pues el empleador asume todas las consecuencias de sanciones, de indemnizaciones por el despido de este trabajador. Dice también la norma, y aquí es muy tajante lo que decía al principio, el trabajador que solicite una recomendación laboral, una certificación laboral, una recomendación laboral, el empleador está obligado a entregarse sin ningún tipo de anotaciones. Solamente el nombre, la identificación, el cargo, ni siquiera el salario, y que laboró para la empresa de pronto el tiempo de tal fecha, inició tal fecha y terminó el contrato tal fecha. No deben escribir ningún tipo de observaciones. Que el contrato fue terminado por justa causa, que el contrato fue despedido, nada de eso. Eso no está permitido. Ahora bien, muchas veces sucede que hubo un enfrentamiento verbal, un choque verbal entre el empleador y el empleado, y se disgustaron. Entonces el empleador va a la oficina de recursos humanos y le dice a la secretaria, cuando llamen a pedir referencias de este tal por cual, usted va a decir que es un mal empleado, que llega tarde, que es irresponsable, que habla mal de la empresa, que no rinde, que se hurta las hojas de papel, que se lleva las cosedoras, los elementos de trabajo. Si eso se lograra comprobar, si el empleado logra comprobar que eso está sucediendo, porque resulta que cualquiera de ustedes presenta su hoja de vida como profesional o para el cargo de acuerdo a lo que están estudiando en una muy buena empresa y dan semejantes referencias, pues simplemente no lo van a contratar, porque la calumnia es lo que cala. Y si yo logro probar que esa empresa está hablando mal de mí, por analogía puedo denunciar penalmente a la empresa, al representante legal, porque es él el que como empleador o dio la orden, no es responsable de lo que está diciendo ese empleado. Y puedo, dentro de esa denuncia penal, cobrar daños y perjuicios. Porque claro, es que la hoja de vida que yo presenté fue para Ecopetrol y las posibilidades eran grandes de ingresar porque tengo el perfil adecuado para hacerlo. Y por culpa de esos empresarios, de esa empresa, se me frustró la entrada de Ecopetrol. Y si logro probar, entonces sería una injuria y calumnia y podría cobrar unos daños y perjuicios. Ahora bien, muchas veces
a uno lo contratan para trabajar en Bogotá. Pero el empleador le dice, bueno, resulta que yo monté una sucursal en Cali y necesito que usted se vaya para Cali y me haga de representante legal en Cali. Entonces, la empresa le tiene que pagar al empleado los gastos del traslado, el trasteo, si tiene que llevarse la familia, el viaje de la familia. Todo lo que tenga que ver con la mudanza, con el trasteo del empleado al otro sitio de trabajo, lo tiene que acarrear el empleador, tanto como la ida como el regreso. Si el contrato estaba estipulado que era por un año, pues listo, yo me llevo a la familia porque yo solo no voy a vivir. Pero resulta que por situaciones laborales no duré el año, sino duré 8 meses y hubo necesidad de terminar unilateralmente el contrato o terminarlo por justa causa o por injusta causa. El empleador está en la obligación de traerme nuevamente, así como me llevó, me tiene que traer, porque esa es la condición que estipula la obligación que tiene ese empleador. Otras obligaciones que tiene es con respecto a que se debe tener en cuenta la moral, o sea, debe perdurar la moral, el buen comportamiento, el buen ambiente laboral. Y muchas veces ese podría ser otro saludo a la bandera, porque el empleador como cree que tiene la facultad, tiene la autoridad suficiente para maltratar verbalmente, con palabras vulgares, dirigirse a sus trabajadores, está vulnerando la parte de la moral. Muchas señoritas, secretarias jóvenes que salen de su casa, llegan a unas oficinas donde el trato es peor que una plaza de mercado. Esos que suelen llamarse ejecutivos, tratan a las personas a los gritos, con vulgaridades. Ahí están vulnerando esa obligación de la moral, del buen comportamiento, de crear un estado de un ambiente sano laboral. Y viene un tema que lo vimos el viernes y ayer, relacionado con que hay señoritas, hay mujeres que tienen una falda bien puesta, tienen una buena, bien dotadas, y frente a eso el empleador cree que tiene el derecho de faltarles al respeto. Y empieza lo que vimos del acoso laboral. Entonces, esa falta de respeto muchas veces es un saludo a la bandera, porque van a los comités de convivencia y los comités de convivencia pues están hechos por los mismos empleadores. Los que están ahí en los comités de convivencia son las personas de manejo, de confianza de los empleadores. Y ellos hacen lo que el jefe les diga que tienen que hacer. De modo pues que si no lo hacen, pues también los despiden. Entonces tienen que hacer lo que el empleador diga, así no estén de acuerdo. Y generalmente si están metidos en esos comités, es aquellas personas que están de acuerdo con el empleador, porque así lo necesitan. Y aquellos que no están de acuerdo con los vejámenes,
con la violación, con la vulneración al acoso laboral son personas que no perduran en los trabajos. O usted se pone la camiseta y está de acuerdo con todo eso y puede perdurar, bien. Y si no, lo sacan y traen a uno que sí se aguante todo. Porque desgraciadamente nosotros tenemos que aprender que la vida está compuesta por lo bueno, lo malo y lo feo. Y aquellas señoritas que no conozcan esos términos terminan llorando, terminan renunciando, yéndose con toda la frustración del mundo para su casa. Porque no se aguantaron, porque no permitieron que esos empleadores sean abusivos. ¿Quién dijo que una señorita por tener unas faldas bien puestas y bien dotadas tiene que acceder a las pretensiones de un viejo verde? ¿Solo por conservar el trabajo? No. Por eso yo siempre digo que el conocimiento libera y da poder. Yo quisiera escuchar a los estudiantes cuando terminemos este módulo y me dijeran quiénes eran antes de esta clase y quiénes son ahora después de esta clase. Totalmente diferentes, totalmente, con un conocimiento amplio y preciso. Y entendiendo que el conocimiento libera y da poder. Y que ya no les va a dar miedo a hacer valer sus derechos. ¿Que los van a despedir? Sí, pero detrás de ese despido puede haber una recompensa y una indemnización. Y que por el hecho de uno conservar un trabajo no tiene por qué dejarse humillar. Y que le vulneren los derechos. Que le paguen cuando se les dé la gana. Que la seguridad social no la paguen cuando quieran. Que yo no tengo derecho a tener mi hijo porque en ese momento me convierto en el enemigo número uno del empleador, porque él va a decir, no, si es que me toca tenerla 14, 16 semanas de licencia y ese parto me sale muy caro. ¿Cuánto me vale traer otra persona, pagar doble sueldo? Porque claro, el ser humano tiene esa necesidad obligante de procrear, porque esa es su felicidad. Pero para el trabajo, para el empleador, es la desgracia más grande. Se quebró, se fracasó, porque tuvo que traer una persona a reemplazar a la otra. Y no darse cuenta que esa persona le ha dado como utilidades mucho dinero, porque uno le produce mucha utilidad a la empresa. Y solamente el empleador lo participa uno de las utilidades es con la prima. La prima que están obligados a pagarla en junio y la prima que están obligados a pagar en diciembre. Esa es la participación. Ese es el objeto, esa es la razón de ser de la prima. La prima de servicios es la participación de utilidades del empleador hacia el empleado. Y en tiempos de pandemia, simplemente le dijeron a los empleadores, páguenle la prima de junio a sus trabajadores en 3 contados. Imagínense ustedes, muchachos, mis queridos estudiantes, una prima de un salario mínimo que equivale a 450,000 pesos y que se la paguen a uno en 3 contados, como de a 200,000 pesos. Cuando uno muchas veces, por lo que les dije anteriormente, tiene empeñada la prima
Porque uno muchas veces va y le dice a un familiar, venga, présteme 500.000 pesos y se los pago con la prima. Y ahora que la prima me la van a pagar en 3 contados, eso se vuelve plata de bolsillo. Entonces fíjense ustedes que hay situaciones muy difíciles para uno como trabajador. Y uno siempre, frente al empleador, lleva las de perder. Siempre el que manda es él, porque es el dueño del capital, es la persona que invierte. Y uno como empleador está sometido a la obediencia. Y es ahí, a partir de ese momento, donde el Código Sustantivo Laboral protege al trabajador, porque el trabajador es el más débil. Y es ahí donde en una demanda laboral es donde el empleado se puede sacar el clavo con el empleador por las ofensas, por las humillaciones, por los vejámenes, por todo lo que puede suceder. Hay personas que no les gustan los problemas y dicen, no, yo no demando. Hay otros que son aguerridos. Hay unos que dicen, no, yo no demando. Yo prefiero que me paguen las 3 monedas que me deben y chao, y me quito el problema encima. Hay otros que dicen, no solamente me va a pagar las 3 monedas, sino que yo lo voy a demandar y lo pongo a voltear. Y los ponen a voltear. Y muchas veces salen ganadores en los procesos, porque no tienen cómo probar, no tienen cómo demostrar. Y el juez siempre está a favor del trabajador, porque así lo dice el imperio de la ley. En el Código Sustantivo Laboral, así lo dice. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. ¿Sí se dan cuenta cuál es el objeto de la ley? Esa protección. Esa protección que necesita el más débil. Y el más débil es el trabajador. Es como en el caso penal. En el caso penal, las víctimas son los hijos de la fiscalía. La fiscalía los tiene que proteger a las víctimas. Y muchas veces a los fiscales, que son los que están en ese momento administrando justicia, se les olvida el sentir de la ley. Y la ley dice que las víctimas son los hijos de la fiscalía. Como el tema laboral. El Código Laboral está para proteger al trabajador. Bueno, en ese orden de ideas, entonces yo quiero escuchar a los estudiantes qué preguntas, qué comentarios quieren hacer referente al tema que tratamos de las obligaciones del empleador. Adelante, por favor, el que quiera. Profe, yo tengo una pregunta. De Zuri, acuerdo a lo que bienvenido. tú decías, de que es una obligación del empleador que dar licencias al trabajador, ¿hay un rango de días? ¿Eso viene estipulado o cuántos días más o menos son? Bueno, esa es mi pregunta, profe. Es bien importante anotar que existe 2 reglamentaciones. Una primaria, que es el reglamento de trabajo. Y en el reglamento de trabajo debe estar estipulado, por ejemplo, la licencia dependiendo para qué la va a utilizar. Hay unas que por ley son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, fallecimiento de un familiar, entonces le dan los 5 días. Hay empresas que dan 10 días.
Pero lo básico, 5. La ley María, por el nacimiento de su bebé. Le pueden dar unos días por la ley José, la ley María, que están existentes a los trabajadores. Hay otras remuneraciones, hay otras licencias que no son remuneradas, donde uno le dice al empleador, necesito que me dé, por ejemplo, necesito que me dé una licencia de viernes, sábado y domingo, o un fin de semana, o lunes, martes y miércoles, porque me voy a casar y me caso el viernes y necesito los 3 días subsiguientes para ir a San Andrés de Luna y Miel. Y deme unas licencias no remuneradas. Entonces, eso es, dependiendo la necesidad, se dan los días. Y dependiendo también el grado de confianza y el acuerdo que lleguen las partes para definir esos conceptos. ¿Listo, Zuli? Sí, profe, pero tengo también otra pregunta, qué pena. Diga. Profe, de acuerdo a el sindicato, eso es como más como una pregunta personal, pues es del tema. Digamos, yo trabajo en Colsubsidio hay un sindicato, pero me cabe curiosidad que siempre se escucha de que hay una jefe X que está demandada ya como por 4 trabajadores ante el sindicato y esa persona todavía persiste ahí porque es súper acosadora. Hay trabajadores que se cambian de sede para no estar con esa jefe. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no la han de pronto sacado a ella? No sé si es por la edad, porque ella tiene, pues ya es mayorcita, tiene como 50 y algo de años, pero prefieren reubicar personal que de pronto retirarla, o yo no sé por qué no han hecho, digamos, nada en contra de ella, sabiendo que ha tenido 4 demandas por acoso laboral ante el sindicato, profe. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que el sindicato no es el ente calificador. El sindicato es un medio para proteger los intereses de los trabajadores. Entonces, se quejan ante el sindicato, pero realmente quien debe hacer la gestión ante el comité de convivencia, que lo vimos en estas 2 clases de viernes y sábado, el sindicato puede llevar esas denuncias al comité de convivencia para que esa supervisora no siga, o esa jefe no siga cometiendo esas vulneraciones y que la empresa tome las medidas de perseguir, de persistir la acción temeraria de esa supervisora, que se puede creer que ella puede estar pensando que es la dueña de Colsubsidio, porque así asumen esas responsabilidades, porque les han dado tanta libertad, como dicen por ahí, les han dado tanto vuelo que se creen los dueños de la empresa. Entonces el sindicato, que es el medio para la defensa de los trabajadores, está en la obligación de denunciar esa actuación ante el Ministerio del Trabajo. Y si no remedian la situación, entonces debe, en representación del trabajador, radicar la demanda al Ministerio del Trabajo. Entonces, si hay 4 demandas, pues habría que revisar cuál es el estado de esas demandas, dónde están, si están en el comité de convivencia, si están en el Ministerio del Trabajo o están en el juez laboral. Pero realmente el sindicato es el llamado a la defensa de los intereses de sus afiliados, porque esa es la función.
Esa es la función. El objeto social del sindicato es buscar la protección, la defensa de los intereses laborales de sus afiliados. Y muchas veces esos trabajadores que no están afiliados al sindicato, pues también se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por un pacto colectivo, por un acuerdo sindical, se establece que todos los trabajadores que tengan que tengan 5 años de estar trabajando en la empresa les da una prima especial o una prima extraordinaria equivalente a 15 días de salario. Entonces, eso funciona para los que están en el sindicato y para los que no están en el sindicato. ¿Por qué? Por el derecho del artículo 13 constitucional, el derecho a la igualdad. Entonces, fíjese que usted que ya estudió acoso laboral y está estudiando derecho individual, ¿no le queda difícil saber cómo le va a preguntar a su presidente del sindicato si esa persona fue demandada 4 veces? ¿En dónde están las demandas? ¿En qué estado están las demandas? Si están ante el comité de convivencia de la empresa, es el proceso inicial. Entonces ahí puede que no, es que la empresa debe tomar las medidas suficientes para que la señora baje la guardia, se aplome, sea persona, respete los derechos desde los trabajadores, y si no lo hacen, pues está el ministerio para que el sindicato ponga la queja en el ministerio, los citen a conciliación, tanto a la señora como al representante legal, y si ha ocasionado daños porque mucho trabajador se desmejora o porque mucho trabajador prefiere renunciar e irse, y ahí es el momento donde puede buscarse de pronto un reintegro laboral, porque por culpa de la señora los trabajadores se fueron. Y si no, entonces mira si están ya en una demanda ordinaria laboral. Entonces no le queda difícil usted ya a estas alturas del conocimiento revisar dónde está la situación. Bueno, Zuli. Sí, profe, muchísimas gracias. No, pues como para asesorarlos a ellos, profe, porque Sí. yo nunca he trabajado con ella. Y si no, que le paguen a un abogado que tiene la oficina en la 17 con séptima. Bueno, profe, muchas Profe, gracias. A ver, Catalina, bienvenida. Profe, yo te quería preguntar, en ese caso que expuso nuestra compañerita, en esa entidad, digamos, en construcción, ¿no hay un abogado laboral en que los empleados se puedan apoyar? Pues porque son 4. El abogado que puede tener la empresa es para defender los intereses de la empresa. Ellos más de poner la queja en el sindicato puede sí o no tener su abogado, que es quien defiende los intereses de los trabajadores. Entonces habría que mirar la estructura, pero el abogado de la empresa no va a defender los trabajadores, porque la empresa lo tiene es para defender los intereses y el patrimonio de la empresa. Sería el sindicato. Profe, que o sea, y sigamos las personas pues ya se ven muy abrumadas y muy saturadas y toman la determinación de renunciar. Eso no sería o sea, eso no sería algo negativo para la empresa, porque entonces ahí inmediatamente pasaría a entablar la demanda contra la empresa y no contra la persona que la está hostigando, pues porque si la empresa no hizo nada, profe. Sí, una demanda más o una demanda menos de esos dueños del país ni quita ni pone, así como lo es, porque ellos pueden conciliar desde el principio de la demanda
hasta antes del fallo. Entonces, ellos dicen, haga lo que se le dé la gana. Entonces el empleado va y pone la demanda y empieza el proceso. En la primera audiencia de trámite, el juez llama a conciliar y puede que en ese momento la empresa diga yo no concilio y sigue el proceso adelante. Entonces en la siguiente audiencia, que puede durar fácilmente unos, póngale 3 meses, en ese lapso de tiempo puede que el abogado de la empresa llame al trabajador y le diga, venga viejo, venga señorita, vamos a conciliar. Usted está pidiendo 15, le vamos a dar 10. ¿Listo? Y si la trabajadora o el trabajador acceden junto con su abogado, reciben la plata y terminan el proceso. ¿Cuánto le quitaron? 10. De 15 que estaban pidiendo. O le dan 7, le dan la mitad. Y así funciona. Así funcionan las cosas. Entonces, que le cause un perjuicio, una demanda laboral a consubsidio, es como quitarle un pelo a un gato. No le afecta. No es que le afecte ya mucho. Entonces, pues, hay que hacer una buena demanda para proteger los intereses y con un abogado serio que conozca el tema, se puede hacer buena función. Porque si consiguen un abogado que no sabe mucho del tema, que no tiene buen experticio o buena experiencia en el tema del litigio, se lo baila. O muchas veces son abogados que se dejan comprar. Entonces los llama el otro abogado y le dice, venga hermano, están pidiendo 15, reciba 6 y ya, y te cancelemos esto. Y a veces el abogado se deja como manipular y ya, o muchas veces le dicen... Sobornar, maestro. Sí, muchas veces le dicen, venga, démosle 5 a ella y le damos 2 por debajo de cuerda a usted. En esos casos pueden suceder 1000 vainas. 1000 vainas. O simplemente no le dan nada al trabajador ni al abogado y van y compran la conciencia del juez. Eso se puede dar. Usted sabe que el que tiene plata marranera. Usted sabe que eso sucede. Entonces, puede uno tener toda la razón y el juicio resulta uno perdiendo el proceso y después se da uno látigo diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué si todo estaba bien? Y resulta que el juez se le sale a uno por la tangente y perdió el proceso. Pero porque hubo una compra de conciencia, por ejemplo. Puede suceder. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Hoy Esperanza no ha hablado. ¿Qué será? ¿La vetaron o qué? No, maestro, yo estoy poniendo atención a todo lo que usted está diciendo. Entonces, yo sé que hay abogados que se dejan sobornar. Entonces, ¿y el por qué se dejan sobornar? Porque muchas veces están seguros de que el caso no lo van a ganar o que no lo pueden llevar a cabo a beneficio de su cliente. Entonces buscan como la manera de que salgan mejores librados, que pues él no pierda como su idealización como abogado. ¿Eso no es falta de profesionalismo? Correcto. Imagínate, por estudiar uno derecho para no hacerlo de forma correcta. O sea. Sí. Pero es que ustedes digamos que conozco de uno, pero no precisamente laboral. Esperanza y Catalina, y todos lo están viendo. Se está viendo ahorita en la televisión que hay abogados que les dictaron medida de aseguramiento porque estaban defendiendo a un poderoso de este país y simplemente el hombre le negó que le había dado la orden de que fuera e hiciera unos arreglos.
Y el otro quedó bailando en la cuerda floja y ahora dice, no, es que fueron unos beneficios ahí, le estábamos dando para el tinto, le estábamos dando para la gaseosa. ¿A cuál preso van y le ofrecen 200, 400 millones para la gaseosa? A ver, entonces eso no es solamente desde el punto de vista de los trabajadores y estábamos hablando de un abogado de estrato 3, digámoslo así. No, los de estrato 6 son los que más bandidos resultan. Fíjese usted, son los que más atrevidos son. Entre más vuelo tenga, entre más estrato tenga, o si no, porque ese fiscal anticorrupción que está detenido en los Estados Unidos y que va a venir a pagar una pena por el resto de actuaciones ilícitas que cometió porque era el sirviente de los magistrados. Entonces, eso no es que sea el uno o el otro. Eso lo que se maneja ahí es el tema de la conciencia. Y el dinero corrompe. Sí. El dinero corrompe. Entonces usted debe tener una moral bien puesta para definir si su vida, su libertad, su prestigio tiene valor. Uno no puede, como profesional, que le pongan precio a su libertad. Si a mí en este momento, en la empresa donde yo trabajo, me dijeran, usted tiene que hacer esto o lo otro, y yo veo que son conductas ilícitas, les boto el empleo. Ustedes van a decir, no, claro, profe, pero es que usted ya está libre del bien y del mal. Es que ese ha sido mi concepto moral. Yo no le vendo el alma al diablo. A mí me han llamado para ocupar cargos donde yo sé que me llevan de gancho ciego para resolver ciertas cosas que en un momento dado pueden ser torcidos y que puedo tener una implicación. Y prefiero decirles no. Pero es que en ese negocio usted va a dejar de ser profesor. La gente cree que uno de ser profesor es una carga, es un martirio. Se metió de profesor porque no tenía nada más que hacer. En mi caso particular, soy profesor de vocación. Estudié para ser profesor. Estudié en las mejores universidades de Colombia y del mundo, de Europa, para venir a dictarles clase a ustedes. Y mucha gente dice, pues que esa universidad estudió y se jodió toda la vida estudiando para dictar clases en esa universidad. Pero es que esta es mi pasión, esta es mi vocación. Aquí en la Javeriana, en los Andes. Ahorita estoy ejerciendo con ustedes y lo hago con el mayor esfuerzo para que todo salga bien. Sentarme aquí frente a ustedes para hablar, para traer este conversatorio, para traer este discurso claro, diáfano, dentro del marco de la ley, con ejemplos de la vida real, es porque es mi experiencia, es mi vocación. Yo no estoy aquí porque no tengo nada más que hacer. Es que esta es mi vocación. Yo estudié para esto y cada día estudio más. Ahora en los tiempos de pandemia, el último estudio que hice fue graduarme como coaching educativo. Estaba en la pandemia, pero estaba estudiando. Porque soy un docente que si no estudio, no vivo tranquilo. Más de 40 años estudiando para para ejercer como docente.
para que mi compromiso social sea eso, sembrar semillas de conocimiento científico para que el pueblo colombiano se sienta honrado. Porque eso es. Uno como profesor se siente honrado y también son más de 40.000 madres lo que le tiran a uno. Y lo van a ver el martes. No, mentiras. El día del parcial. Ya veo que se va a desquitar quién sabe de qué, maestro. Cuidadito, cuidadito. No hay motivos. Yo no me tomo nada personal. Muy bien. Absolutamente nada personal. No. Hago mi mayor esfuerzo y no me tomo nada personal. De pronto habrán personas dentro del curso que saben de qué estoy hablando. Sí, que me conozcan, pero conocen el léxico que yo uso. Hago mi mayor esfuerzo y no me tomo nada personal. Muy bien, maestro. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? Fíjese que cada vez seguimos enterrando banderillas sobre los temas muy puntuales de lo que le pasan a ustedes y a mí como trabajadores. A ver, Viviana, dime. Profe, buenas noches y igualmente para todos los compañeros. Buenas Más que todo es como una duda cuando se tocaba el tema de que una mala referencia y todo eso. No sé qué tanto uno puede hacer eso, pero digamos si una persona se hace pasar como por una referencia, pues una referencia, digamos como persona o ex empleada lo puede hacer, a ver qué tanto hablan o qué tanto dicen al momento de pedir una referencia a la empresa que uno haya estado. Sí, ¿O sí, tiene algún efecto? Eso puede pasar, porque uno empieza con la duda. He pasado muchas hojas de vida y uno dice, cuando estuve trabajando en tal empresa me retiré y como a los 20 días o a los 2 meses ya tenía trabajo en otra empresa. Y me retiro de esta empresa y llevo ya casi 4 meses y no consigo trabajo. Entonces alguien le dice, venga China, ¿sabe qué pasa? Que de pronto pueden estar hablando mal de usted. Espere, yo ya. Y preciso, la amiga llama, pregunta por tal y empiezan y ya tienen el libreto. Hablando mal de uno. Pues ¿quién lo va a contratar a uno? Nadie. Porque la maldad, la calumnia es lo que gana. Y la gente es corrompida y le hace a uno el daño y uno pues, imagínense, nosotros empleados que duremos más de 60 días sin trabajo, la cosa ya empieza a hacerse difícil, porque lo que nos ganamos no nos aguanta. Si muchas veces, diré esto, manejando contratos de prestación de servicios, uno como profesional termina de una manera irregular un contrato con un cliente porque los clientes a veces son terribles y quieren que uno haga vainas ilegales. Y uno dentro de sus cotizaciones que presenta a las diferentes empresas ofreciendo sus servicios de asesoría, coloca esa empresa que es con la que uno está trabajando en el momento. Y por desgracia empiezan a hablar mal de uno. Pues cada vez se le van acabando más los contratos y uno sin contratos de asesorías, pues grave, porque yo, por ejemplo, tengo este contrato grande de asesoría jurídica por más de 4 años. Aparte de eso, tengo los contratos como profesor. Y si la empresa empieza a hablar mal de mí, y de pronto presento hoja de vida como profesor en otra universidad y hablan mal de mí, pues la otra universidad no me va a contratar.
Y si yo logro probar que me están cometiendo ese abuso, puedo demandar, puedo denunciar penalmente. Entonces, Viviana, eso es lo que yo le estaba diciendo. Nosotros vivimos bajo un concepto de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces uno también tiene que estar alerta, alerta. Porque la gente es corrompida, la gente le puede estar haciendo a uno la vuelta y uno no se da cuenta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empieza uno a decir, es que la mala suerte, es que no sé qué, y le empieza uno a echar la culpa y la culpa y la culpa, y empieza uno a trabajar ese negativismo. Y todo lo negativo que uno pida, eso se lo concede el universo. Por eso nosotros debemos de vivir siempre, así tengamos dificultades, así tengamos problemas, pero tenemos que pensar en positivo. Esto también pasará, esto también pasará. Y hay personas que dicen que nada se mueve sin la providencia divina, pero tienen que actuar en positivo. Hay gente que dice que no hay mal que por bien no venga, pero tienen que actuar en positivo, porque si actúa en negativo, se va para el piso, se va para el piso, total. Entonces, le toca a uno tener fuerza, porque muchas veces a uno le terminan las cosas de la noche a la mañana y tiene que tener fortaleza para salir adelante. Esto también pasará. Y con fuerza, no hay mal que por bien no venga. Y eso es muy claro. Dios nos tiene preparado grandes cosas. Entonces, yo he tenido desatinos muy grandes y he perdido cosas muy importantes. Si no es porque manejo el tema positivo, no estaría aquí. El tema es, eso también pasará. Y no hay mal que por bien no venga. Y Dios le tiene preparado a uno cosas grandes. Y es así, pero tiene uno que actuar en positivo. Yo soy profesional, conozco, sé y cuido. Lo que yo más cuido es mi conciencia. Y ustedes, contadores y administradores, lo que más tienen que cuidar es su conciencia. El qué dirán, que venga el diablo y recoja, pero es la conciencia. Mientras mi conciencia esté tranquila, pasarán carros y carretas. Un día alguien me dijo esto. Yo tenía que ir a rendir juicio ante una demanda que me habían colocado. Una demanda que para mí, una demanda mal infundada, para mí. Y hablé con una persona y yo le dije, yo tengo un poco de susto ir a esa audiencia. Tengo susto, me estoy paniqueando. Y esa persona me dijo, una hora antes me dijo, si usted no cometió algún error, usted no lo van a sancionar. Yo reaccioné y me di cuenta que yo no era el del error y me fui al juicio. Llegué al juicio. Expliqué mi comportamiento y el juez dijo, es correcto. Yo veo que el doctor no ha cometido ningún abuso de su autoridad como abogado. Él actuó conforme a un derecho y a un poder que le otorgaron. De modo pues que procede a archivar el proceso. Claro, yo llamo a la persona y le digo, venga viejo, pero usted es como un sabio. Hermano, pues usted no cometió ningún error. ¿Por qué va a estar asustado? ¿Por qué va a estar paniqueado? Cuando uno se asusta es porque cometió un error, porque tiene una culpa. Yo no tenía culpa. Yo estaba actuando conforme
al poder que me dio mi cliente. Entonces es ahí donde uno mismo es el que, a través de esa culpa y de ese factor negativo, produce que su vida sea negativa. Bueno, aquí estamos hablando de una clase que se llama ¿cómo se llamaría esto? Esto se podría llamar un poquito de lógica jurídica, que va más allá del conocimiento humano. Bueno, pero eso nos invitó Viviana a que habláramos un poquito de eso como ejemplo de que las cosas se pueden dar de esa manera. Señoras y señores, no siendo más el objeto de la presente, muchas gracias por su asistencia, por su participación en la clase. Decirles que la sesión del día de hoy ha terminado. Muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Profe, que tengas buena noche. Chao, profe. Gracias a ustedes. Buenas noches. Profesor, le voy a escribir al interno, hacer una preguntita. Bueno. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.